¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a nuestra conferencia, charla de finales de mes. Tenemos una tarde y una noche para otros países, ¿verdad?, del mundo, una tarde muy especial. Quiero presentar como cada conferencia a nuestro panel estrella. Tenemos a nuestra amiga, la doctora Olga María Zapata García, evidentemente y obviamente nuestro fundador de Grupo Jomar y de Fundación Marcelino Muñoz, el doctor Marcelino Muñoz. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que se define como una autodidacta, creativa y apasionada, cuyas características más importantes son la valentía y la resiliencia. Les platico de esta invitada que en el año pasado, en 2020, funda su programa de entrevistas Kena Live Show, en donde ella entrevista a empresarios, a artistas, a deportistas destacados. Y el tema que hoy nos tiene junto con ella es que también el año pasado se convierte o realiza uno de los sueños de su vida al convertirse en escritora, en autora del libro que hoy nos tiene aquí reunidos, que se llama Creí que lo había perdido todo. Sin más preámbulo, le doy la palabra a el doctor Marcelino Muñoz. Bienvenidas y bienvenidos. Kena, muy buenos días para ti, muy buenas noches para todo nuestro público, muy buenas tardes para algún otro público que nos estarán acompañando de diferentes países. Kena, presentándonos tu libro, Creí que lo había perdido todo, la muerte, donde nos hablas de la muerte de tu papá, en donde nos hablas de la muerte de tu mamá y la sensación que cualquier persona tiene cuando perdemos a esos dos seres tan queridos. Platícanos un poquito el proceso, la historia de ese libro, Kena. ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo te inspiraste? ¿Qué querías contarnos al público? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marcelino, por apoyarme siempre. Gracias a todas las personas que están presentes. Creo que el libro específicamente trata de lo que viene siendo el duelo. El duelo. ¿No? El duelo, porque yo me vi como una persona trancada en el dolor, ¿no? Sé que hay muchas personas que salen de las pérdidas con facilidad, pero otras no. Y yo quise hacer este libro para ayudar a través de mi testimonio, que no es fiel porque es una novela romántica, ¿verdad? No es 100% fiel mi historia, pero es inspirada en ella. Quería hablar acerca de cómo uno puede llegar a salir de un duelo complicado. En este caso, mi libro se llama Creí que lo había perdido todo, porque para mí mis padres eran básicamente todo. Porque hay veces que se habla de un hijo, de hecho a mí me han escrito que no se compara la muerte de un hijo con la muerte de un padre, pero bueno, yo en ese caso siempre digo que cada dolor es individual y que para mí haber perdido a mis padres puede llegar a ser tan duro como para una madre haber perdido a su hijo. Porque de lo que se trata es del duelo, del sufrimiento, del dolor y de quedarte en una situación trabado emocionalmente. Olga, tú también eres una persona que ha perdido a su papá y que ha perdido a su mamá. ¿Y cómo has vivido? Has perdido a tu papá, has perdido a tu mamá, ¿y cómo has vivido tú esa etapa? Bueno, hace muchos años que yo perdí a mi papá, yo a mi mamá, pero sí hubo un lapso de tiempo entre la muerte de uno de ellos, pues no me acuerdo cuántos años, pero sí era bastante tiempo. Claro que son momentos muy difíciles, que no entendemos, que no comprendemos, que no sabemos por qué pasan,
¿verdad? Tanto el papá como la mamá. Dicen que a las mujeres nos duele más cuando se va papá que cuando mamá. Sin embargo, lo que yo podría aportarles ahorita es que es algo doloroso siempre. Kena, ¿verdad? Se llama Kena. Es algo bien doloroso y es algo que vamos a sentir, o bien, como yo les digo a veces, tenemos toda la vida para sentirlos, pero tenemos que estar nosotros muy conscientes de lo que ha pasado, de que si estaba muy enfermo, bueno, pues qué bueno que está descansando, no porque yo quiera que se vaya, por supuesto que queremos a papá y a mamá toda la vida con nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que sobreponernos a esto, a vivir un duelo, y lo tienes que vivir. No se te ocurra no vivir el duelo, porque en otro momento de tu vida se va a manifestar y hasta te puedes enfermar. Entonces hay que vivir el duelo. ¿Cómo lo voy a vivir el duelo? Siempre los vas a recordar con muchísimo cariño. Siempre procura acordarte de las cosas buenas, de los momentos felices. Ponte a ver fotos donde estás con ellos, en alguna actividad, en algún festejo, no sé, el día de tu cumpleaños con el pastel. Ese tipo de cosas alegres. Tenemos que hacerlo. Tenemos que también, como alguna vez lo platicamos en una conferencia, así de este tipo, de que tenemos que ver las cosas de ellos con mucho cariño, también, como te dije hace rato, las fotos, los momentos, platicar con la familia, platicar con tus hermanos, ¿verdad? Depende mucho también de cómo estemos preparados y de la religión. Eso de la religión, muchísimo te ayuda de alguna manera. Ok, escuché la palabra duelo contigo, Kena, y luego escuché que tú dices, ponte a ver fotos de recuerdo, y una vez yo le decía a una persona que se pusiera a ver fotos, que se acordara de los momentos bonitos, y lo que esa persona decía es, yo que me pongo a ver fotos y recuerdo o entro a los pensamientos que no quiero, ¿no? Entonces, esta no es una retroalimentación para ti, Kena, esta es una retroalimentación para todo el público. Ah, claro. Que le pasó esto y que no lo está pudiendo asimilar, o que le va a pasar y que no lo va a poder asimilar. Yo, afortunadamente, aún tengo a mi mamá, y mi papá murió hace 14 años, así es de que he tenido bastante tiempo para asimilar ese proceso, y yo quiero comentarles algunas cosas respecto a eso. ¿Por qué esto es tan doloroso? Y hace rato le decía a Olga, porque Olga es toda una autoridad en la educación, 40 y tantos años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la mejor universidad de aquí de Nuevo León, y lo que le decía es, oye, ¿y por qué a los alumnos no se les habla de la muerte? ¿Por qué desde primaria, secundaria, kinder, preparatoria, universidad, no se les habla? Tu papá va a morir, tus hermanos van a morir, para que nos vayamos preparando. Yo creo que la falta de conocimiento respecto a eso es el verdadero dolor, porque esa falta de conocimiento es lo que yo digo que se llama ignorancia, porque morir es algo natural. Una vez que nosotros nacimos, lo único que nos espera es morir. No tenemos otra salida. ¿Por qué es tan doloroso? Porque no nos preparamos. ¿Por qué no nos preparamos? Porque aún sabiendo de que vamos a morir, hacemos caso omiso. ¿Y por qué digo que sí sabemos? Porque se te muere un vecino, se te muere otro familiar y no pones atención. Hasta que nos toca y aparentemente nos sorprende. Así es de que yo creo que este es un caso. Y el otro, ponte a ver fotos. A veces las personas dicen, cuando las personas no están tan preparadas para ayudarnos a asimilar esta situación, nos hacen más daño. Una persona decía ella decía que moría su
su esposo. Y dice, pero nada más sufro cuando me acuerdo que murió. Si no me acuerdo, yo no tengo ningún problema. Y la otra persona le dice, ¿y para qué te acuerdas? ¿Sí? Entonces, no es que te quieres acordar, es que la misma mente te lleva a acordarte. Ahí lo más importante es, como dice Olga, vamos a acordarnos de los momentos felices. Claro. ¿Sí? Vamos a acordarnos de los momentos felices. Si tenemos una fotografía, vamos a acordarnos de esos momentos felices. Pero al ver la fotografía, la mente te lleva a acordarte de los momentos tristes. Y eso es lo que yo llamo que la felicidad es un entrenamiento mental. Nos tenemos que entrenar para pensar positivo de la adversidad más grande. Eso hoy se le llama resiliencia, algo así por el estilo. Y yo le digo que eso es encontrarle un sentido a la vida, siempre a pesar de cualquier adversidad. Sea la adversidad que sea, hay que encontrarle un sentido. Y yo creo que eso fue lo que tú hiciste, Kena. Porque después de que pasa eso, tú dices, voy por mi libro. Sí, obviamente, pero yo pasé un proceso, porque como bien lo dices, a nosotros, por lo menos en nuestra cultura, no nos están diciendo, pues obviamente yo escuchaba siempre a mi mamá decir, ojalá me muera yo antes que mis hijos, no quiero ver morir a un hijo mío. O sea, ella ya te está metiendo el hecho de que perder a alguien que se ama es muy doloroso. Entonces ella decía, lo natural es que los hijos entierren a sus padres, eso sería lo natural, ¿no? Entonces, pues tú lo vas escuchando, pero creo que no estamos preparados nosotros para ese tema, para el tema de la muerte. Y creo que nos falta todavía demasiado, pero demasiado, para poder entenderlo. Porque precisamente mi libro trata de eso. Mi libro trata de tratar de salvar a esas personas que de alguna u otra manera se ven perdidas en esa pérdida, ¿no? De perder un hijo, decir no puedo más, no aguanto más, porque hay gente que está mal realmente. Hay gente que se muere un hijo y no son capaces de salir adelante. Hay gente que se les muere, no solamente hablamos de los padres, yo hablo en general, del dolor. Ahí tú lo hablábamos nosotros en una de nuestras entrevistas, de que hay gente que al estar con un dolor tan grande hasta se quita la vida. Exactamente. Entonces yo básicamente creo que este libro es porque yo les quería transmitir a través de mi libro, yo estuve mal, muy mal, o sea, mal. Y estoy ahora bien, y no es que los padres, bueno, sí, se quieren, no, yo amaba a mis padres, o sea, de una manera quizás excepcional. Entonces, precisamente por eso es que yo les puedo decir desde la propiedad y desde la autoridad que me da a mí el haber salido de esto, que sí se puede salir, que sí se puede, que es más fácil, como dices tú, Marcelino. Obviamente es mucho más fácil cuando comprendes la muerte desde una forma natural, pues te evitas todo el sufrimiento. Y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo con el público, porque Olga Kena dice, no estamos preparados para esos eventos. Y eso es lo que estamos diciendo, no estamos preparados para esos eventos, ¿no? No. Pero ¿qué nos lleva a que esos eventos tienes el micrófono apagado, ¿qué es lo que hace que no tengamos preparación para esos eventos? Y lo único que tenemos son creencias. Definitivamente que hablar de la muerte nos cuesta mucho. Hablar de la muerte es muy doloroso. Ahora sí, adelante, Olga. De tristeza, de cosas negativas. Entonces, la muerte simplemente la muerte es vista de una manera negativa. Así es. Olga. Así es. Por eso yo ahorita que les decía de las fotos, es porque las fotos siempre los vas a ver sonriendo, no los vas a ver peleando, ¿verdad? Te vas a centrar en cosas positivas,
A eso me Así refería, es. ¿verdad? Así Porque es. para acordarnos, bueno, vamos a tener toda la vida para recordarlos y para llorar toda la vida, y toda la vida nos van a hacer falta. Siempre nos van a hacer falta, ¿verdad? Pero fíjate, Olga, pero fíjate que hace rato que yo te decía eso, es porque yo les he dicho eso, y lo que me dicen es, viendo las fotos, más me acuerdo sí, porque del no tema. estamos preparados y Exacto, porque no para hemos pensar de forma superado. positiva. Muchas veces no se puede superar esos duelos así solito, batallas mucho. A lo mejor algún hermano, como te decía ahorita, un familiar, pero si no es así, pues tenemos que buscar un profesional en estos temas para que nos escuche y nos aconseje. Y fíjate que aquí dentro de nuestra ignorancia, porque a esto yo le llamo ignorancia, tú que le dices, ve a consultar con un psicólogo a alguien, ¿y qué es lo que piensa? ¿Cómo te No responde estoy esa loca. Ajá, no estoy loco, No no estoy estoy loca. loca. ¿Qué Entonces voy a hacer? nuestro nivel de ignorancia es muy grande y en vez de una buena educación y una buena preparación, que eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita, entonces vivimos de ciertas creencias, de ciertas creencias. Y nosotros creemos lo que nos han dicho nuestros papás, nosotros creemos lo que nos han dicho otras personas y a la hora de vivir ese momento nos perdemos totalmente. Sí. Yo afortunadamente cuando papá murió no tuve mucho problema. Hubo un detalle con mi papá porque papá decía que él no quería tener nada y al final cuando iba a morir me pidió que le buscara un rancho que tenía muy grande. Y yo le decía, pues, si no tenemos ningún rancho. Y él decía, sí, tengo un rancho muy grande, vamos a buscarlo. Y duró 3 meses aferrado que le buscara ese rancho. Y una semana antes de que muriera, le dije, el domingo voy a venir, era un miércoles, el domingo voy a venir para ir a buscar ese rancho. Y vamos a ir a buscarlo y no vamos a regresar hasta que no lo encuentre. Papá se sentía feliz porque el jueves que lo fue a ver, vamos a ir a buscar el rancho. Me dijo, sí, vamos a ir a buscar el rancho. Viernes vamos a ir a buscar el rancho, sí, vamos a ir sábado vamos a buscar el rancho, sí, vamos a ir a buscar el rancho. Domingo voy por él y lo primero que dice es que lo lleve a misa. ¿Sabe? Y de ahí vamos a buscar el rancho. Le dije que vamos a descansar un ratito a la casa y luego buscar el rancho. Iba mi esposa, una nuera y yo. Descansamos un rato y el rato era, ¿a dónde lo voy a llevar? A buscar el rancho, ese rancho no existe. Y entonces cuando yo corría mucho, hay una parte que le dicen aquí la Huasteca, y me dije a mí mismo, lo voy a llevar a la Huasteca, y todos le vamos a decir al primer rancho bonito que encuentre, le vamos a decir que ese es el rancho, nosotros tres nos ponemos de acuerdo, él va a decir que no, y los tres le decimos que sí, vamos a ganar, y ya lo llevamos otra vez al hospital. Que en el primer rancho bonito, y le digo, papá, este es su rancho. Hubieras visto la cara de papá. Le dije, me dijo, que ese rancho existía. 8 días después papá murió, ya no quiso comer y papá murió. En mí había cierta duda de que lo engañé, cierta culpa de que papá murió queriendo tener un rancho que nunca existió. 3 años duré con ese pensamiento, con esa creencia. ¿Y por qué ahorita les puedo decir, hay que cambiar esas creencias? Pero cambiar esas creencias no está fácil, tienes que tener ayuda de alguien. Después de 3 años lo que dije fue, y ya con cierto entrenamiento dije, pero ¿por qué estoy diciendo que papá pensó que no tenía su rancho? Estoy bien seguro que él se fue pensando que sí era su rancho y se fue feliz. ¿Por qué yo estoy pensando que se fue pensando que no era su rancho y que se fue sufriendo? Eso fue sentirme bien yo. Yo no sé cómo se fue él, seguramente se fue sintiendo bien, pero cómo uno inventa para sentirse mal, ¿sí? Y eso lo descubrí yo solo. Después de 3 años yo solo me conté esa historia y es cambiar las creencias que tenemos, porque tenemos creencias que nos hacen sufrir y cambiar esas creencias es bien difícil. Hay una historia que dice una vez que llegó una persona a consultar con un psicólogo y que le dice, yo soy un cadáver, le dice al psicólogo, yo soy un cadáver. Y el psicólogo le dice, no, espérate, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona importante, ¿cómo que tú eres un cadáver? Yo soy un cadáver.
le vuelve a decir otra vez que él es una persona valiosa, una persona importante, y luego decir que es un cadáver, y entonces dijo, aquí no voy a ganar nada, tengo que demostrarle que él no es un cadáver. Y entonces le dice, oye, el psicólogo le dice a la persona, ¿tú crees que los cadáveres sangran? Y le dice a la persona, no, los cadáveres no sangran. Tú le dices, pues ok, aquí con esto lo mato ya, porque préstame tu dedo. Le presta el dedo, le pica el dedo y le sale un chorrito de sangre. Y le dice, ¿qué hubo? Mira, está sangrando. Y dice el paciente, los cadáveres ya pueden sangrar. ¿Sí? Es muy difícil cambiar esas creencias, pero para eso estamos, para hacer cambiar esas creencias, o vamos a seguir sufriendo. O cambiamos estas creencias o seguimos sufriendo. Y luego, ¿qué más nos cuentas de tu libro, Kena? Bueno, mi libro habla también de lo que es la sanación, el perdón, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros pasamos por estos procesos tan difíciles, pues sentimos un poco de rabia hacia la vida, hacia el mundo, creemos que todo es negativo, ¿sabes? Entramos en un ciclo o en un círculo que se convierte en algo dañino para nosotros. Entonces, mi libro también habla del perdón, de la reconciliación con la vida, del ofrecerte otra oportunidad, porque obviamente cuando nosotros pasamos por un dolor, y ya no hablo solamente del duelo, hablo de las traiciones, hablo de muchísimas cosas. De hecho, les voy a leer, si me permiten, una parte de mi libro que fue, esta parte de mi libro dice, creo que cuando alguien a quien amamos nos deja, algo de nosotros se va con ellos. Estoy convencida de que en esta vida se muere más de una vez. Algo de nosotros muere cuando nos traicionan, cuando alguien a quien amábamos con el alma intenta destruirnos, cuando las dificultades son tan grandes que nos impiden seguir soñando, cuando te culpan de algo siendo inocente. Con cada injusticia a la que somos sometidos, algo de nosotros muere. Pero jamás debemos permitir que muera el propósito por el cual estamos vivos. Y en cada uno de nosotros está descubrirlo. Esto es básicamente porque yo siento, o sea, eso es mi experiencia personal. Esto no quiere decir que es la experiencia de todo el mundo, pero yo siento que cada vez que nosotros pasamos por un proceso difícil, llámese una pérdida familiar, llámese un divorcio, llámese una ruina económica, ahorita con todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, que cientos de personas han perdido sus negocios, sus ahorros, sus familiares, son momentos muy difíciles que hacen que algo de nosotros muera en ese momento, pero nosotros tenemos la capacidad de volver a resurgir, tenemos la capacidad de resucitar y resucitar muchas veces, las veces que hagan falta, porque la vida es así, y eso es también parte de que tenemos que entender que no todo es color de rosa, no todo es maravilloso, pero nuestra actitud... Oye, Kena, explícame en tu forma de pensar, ¿cómo se muere más de una vez una persona? Me llamó la atención esa... Yo creo que como yo viví el proceso de la pérdida de un momento que fue el perder a mis padres, el perder a mi madre, perder a mi padre, después de eso hubo momentos difíciles en mi vida en los que yo sentía que seguía perdiendo. Entonces yo sentía que esa misma sensación de pérdida, de duelo, de que las cosas no son como uno esperaba que fueran, hacen morir una parte de esa Kena que creía de alguna manera algo. Y van haciendo otra. Okay. Y muere una y nace otra. Oye, Kena, hace tiempo entrevisté a una persona que decía, no te mueras antes de morir. ¿No te refieres a eso? No. Ok. No, porque creo que cuando nosotros morimos estando vivos, de hecho en mi libro también hay una parte que dice eso, no podemos permitir bajo ningún motivo
caminar o estar vivos, vivir estando muertos. No, eso es otra cosa. Cuando nosotros vivimos estando muertos es que estamos en una zona de confusión, que no hacemos nada por despegar de nuestra vida, porque morimos también cuando nos conformamos en una situación. Es el estar muertos en vida, ¿verdad? Al revés, estar muertos en vida. Y cuando tú sientes, cuando yo hablo de que algo de nosotros muere, es diferente, porque se muere algo en ti y nace otra cosa. Por ejemplo, yo siento que, como decía Gabriel García Márquez también, él hablaba de eso, nos tenemos que parir muchas veces. Y eso ha sido una de las cosas que a mí me ha tocado. Yo nunca me imaginé que yo iba a poder superar lo que yo superé, porque yo era una mujer súper sensible. ¿A quién le agarraste coraje tú, Kena? Porque mencionaste eso, que entra cierto coraje. ¿Hubo personas a las que tú le agarraste coraje? Cuando tus papás... Sí, yo agarré coraje, mucho coraje, quizás un poco a mis hermanos, ¿no? Porque siento que no sentía en ese momento que no se habían comportado de una manera como se lo merecían mis padres. Como tú hubieras querido. O como yo hubiese querido, exactamente, obviamente. Entonces, claro, esto fue muy difícil para mí procesar toda esa información, porque claro, yo era de una forma y yo decía, es que tienen que ser así para que las cosas funcionen mejor, y no era así. Entonces, todo ese proceso de tratar de entender que cada quien es como es. Yo amo a mis hermanos, los adoro. Y los amo, y entiendo que ellos a su forma hicieron lo que pudieron. Yo hice lo que yo pude. Entonces, creo que hubo ese momento difícil en mi vida, complicado, y definitivamente mueren muchas cosas dentro de uno, pero no debemos permitir el propósito por el cual estamos vivos. ¿Cuál es mi propósito? El amor. Okay. Definitivamente. El amor es lo que me lleva a mí a querer plasmar un libro. Entonces, si soy una mujer que habla de amor, si soy una mujer que quiere estar con el amor, no puedo estar odiando, no puedo tener rencor, no puedo tener resentimiento, no puedo estar en el sufrimiento, tengo que luchar. Y entonces es algo de lo que básicamente habla mi libro, que es la protagonista, Kiara es la protagonista de mi libro. Ok. Olga, ¿le agarraste coraje a alguien? ¿Le agarraste coraje a alguien cuando murieron tu papá, tu mamá? Eso no pasó contigo. No, gracias a Dios no. Muy bien, porque yo pasé una niñez hermosísima, no me faltaba nada, gracias a Dios. No había conflicto entre mis padres, o sea, yo siempre los vi tranquilos. Entonces eso te da una paz interior muy fuerte, ¿verdad? Más, por supuesto, yo era muy chica cuando murió papá, por ejemplo, y siempre hay familiares, siempre hay amigos, siempre hay gente que te está acompañando. Bueno, mi madre, por ejemplo, cuando murió papá, una mujer muy culta, con muchas ganas de sacar a sus hijos adelante, y todo eso sale, y eso te ayuda, ¿verdad? Fíjate que conozco muchas personas que hasta a Dios le agarran coraje. No. ¿Sí? A familiares, porque como dice Kena, no se comportan como uno quisiera. Y fíjate, Kena, para todo el público, que poquitos días... Yo también agarré coraje a Dios. Yo escucho a muchas personas que hasta cambian de religión porque creen que cambian otro Dios. Contrario a lo que se puede pensar, nací y crecí en un hogar de un padre y una madre excepcionales. Sí. Mi padre es la persona fue la persona más espectacular, el hombre más amoroso con sus hijos. Y mi madre, una madre, pues, abnegada. Con una educación y unos valores increíbles. Entonces,
Déjame contarte que unos días antes de que papá muriera, mamá nos juntó a todos y nos dijo, su papá va a morir. Así nos dijo, su papá va a morir. Y no quiero que se culpen porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué. Su papá va a morir. Y todos tranquilos. Hasta ahí no pasaba nada. Papá murió, casi nos dijo hace unos 10 días antes. Fíjate que papá murió. Y cuando estábamos en el velorio, llegó una señora a hablar con mi mamá. Papá no quiso comer, cuando ya vio el rancho que le dije, ya no quiso comer. Y entonces un doctor dijo que si le hacemos una operación, una sonda para darle de comer por la sonda. Mamá decía no, ya papá ya no estaba consciente. Si su papá estuviera consciente no quisiera, ustedes tienen que hacerle caso a él o a mí. Y entonces un hermano le dijo, mamá, si nosotros tomamos esa decisión, la vida de papá estaría en nuestras manos y no vamos a dejar que esté en nuestras manos. Si va a morir, que sea con el doctor, que sea con la operación. Y entonces mi hermano ganó. Ni por la sonda le entró la comida a papá y papá murió. Estábamos en el velorio, Kena, y llegó la enfermera y dijo, yo vengo a pedirles una disculpa, porque yo creo que yo tuve la culpa. Estaba hablando con mi mamá, nosotros no sabíamos, porque yo creo que yo tuve la culpa de que su papá muriera. Le puse comida de más y yo creo que se atoró y algo pasó. Y entonces cuando los señores le estaba platicando eso, nos habló a todos. Y nos juntó allá alrededor de la señora y nos dijo a qué iba. Hizo que repitiera la señora lo mismo y luego le dijo, hace 10 días yo platiqué con todos mis hijos y les dije, nadie es culpable. No te culpes de eso. Así es la vida. Fíjate que increíble, pero eso no quiere decir que no nos duele, aún así duele. Entonces culpamos a los doctores, culpamos a la familia. Cuando alguien muere, tú dijiste, se pierde el propósito. Había un propósito, ¿verdad? Y entonces cuando ellos faltan, pues ya no hay ese propósito. Y eso también duele, porque ahora, ¿y cuál propósito? Hay que inventar otro propósito ahora sin ellos, Kena, ahora sin ellos. Pero sabes una cosa, yo creo que, mira, ¿tú crees que... Por ejemplo, sí. ¿Tú crees que tu papá y tu mamá están viendo esta entrevista desde el cielo? Sí, claro. Te están viendo. Nos están viendo y están diciendo, caray, qué bueno que le estás compartiendo esto a todo el público, qué bueno que escribiste tu libro, me siento orgulloso, orgullosa de ti, porque esta era la hija que yo quería, que superó, ha superado todo, y esta nada más, esto es lo más importante que te está diciendo, esta nada más es una prueba de las muchas que te esperan todavía, que superar. Y que las vamos a seguir superando, sin duda. Entonces yo creo que nuestro cuerpo muere. Yo creo que nuestro cuerpo muere, Kena. Yo creo que nuestro cuerpo muere. Pero yo creo que ese espíritu, que esa alma, que esa esencia, que esa psique, que esa cognición, que esa energía que nosotros somos, eso no muere. Eso persigue, dice, la energía no se crea y no se destruye. Entonces... Yo pienso que tampoco una de las cosas que no muere y que yo estoy súper feliz de haber escrito este libro, porque este libro también es un homenaje de cierta manera a ellos, de lo que ellos fueron como padres, y hago mucho énfasis en que el amor da valor a todas las virtudes y prueba la existencia de Dios en nuestro corazón, es decir, yo no hablo de una religión, no hablo ni siquiera de Dios como tal, sino que si tú eres una persona que tienes la capacidad de amar, tú tienes a Dios en tu corazón, incluso si no crees en Dios. Creo que el amor da valor a todo. Lo que es una relación que considero maravillosa de padres a hijos, que fue la mía con ellos. O sea, donde lo más esencial fueron los valores, el amor,
Yo nunca recuerdo que me regaló mi padre, que me regaló muchas cosas, pero yo no recuerdo eso. Yo recuerdo su cariño, su impulso, vamos a hacer esto, cree en ti. Mi madre siempre me decía, tienes que ser una mujer así, fuerte, segura de ti misma. Entonces, yo eso es lo que transmito. Eso es lo que quiero seguir transmitiendo, ¿no? Su legado. Entonces, creo que cada vez que yo transmito algo, ellos siguen estando vivos a través de mí. Fíjate lo que te decían, tienes que ser fuerte. ¿Y qué estás haciendo? Estás siendo fuerte. Pero dijiste otra palabra de los regalos. Yo creo que los regalos, en un tiempo un regalo puede ser muy interesante y en otro tiempo ya no lo es, ¿sí? Entonces, el regalo que fue muy interesante en una fecha, en otro tiempo ya no es. Olga, los regalos. Los regalos. Uy, esto es importante. Ahorita lo repites. Sí, de los regalos. Estás preguntando de eso. Oye, es que siempre también es importante y debe de ser algo muy positivo cuando tú te acuerdas. O sea, yo tengo cosas que me regaló mi papá, por ejemplo, todavía. Entonces, cuando lo ves, pues yo me acuerdo con alegría, ¿verdad? Porque tuvo él un momento de pensamiento, un momento de que pensó en mí y que lo compró para mí. O sea, hay cosas que todavía las recuerdas con la misma alegría de aquel tiempo, ¿ok? Claro que sí, claro, sí. Hay que pensar en positivo. O con más alegría. Bueno, con más alegría. O sea, pensar positivo, ¿verdad? Porque si siempre voy a estar en lo negativo, y me ha pasado en otros momentos. Pero entonces ahí hay que prepararnos. Hace rato que decías de los psicólogos, Marcelino. Pues debe de ser esto una cosa en todas partes del mundo. Ahorita aquí, por ejemplo, en Monterrey y en México, me imagino que también, pero está algo de ahora unos profesionistas que se dedican a eso, los tanatólogos. Ah, sí. Los tanatólogos, ¿verdad? No Oye, necesariamente. ¿es una carrera ya en la universidad todavía no? No, son puros cursos aislados de tanatología. Okay. Sí, son puros cursos aislados. Para mí debería ser una rama de la psicología. O a lo mejor es, no sé. Pero ellos, o sea, yo tengo amigos que son tanatólogos y aparte les va súper bien, ¿verdad? Es como un psicólogo. Tienen mucho trabajo. Sí. Con una especialidad. Con una especialidad de tanatología. Fíjate que yo hace rato escuchaba sobre el amor, Kena, y para mí sobre el amor, algo que le duele a uno, lo que es doloroso para uno, es no aceptar la pérdida de un familiar, ¿sí? Eso es lo doloroso, porque no aceptamos esa pérdida, ¿sí? Y no aceptar esa pérdida quiere decir que no hay amor. Al aceptarla es parte de ese amor, ¿sí? Amor por ellos, amor por nosotros, amor por el prójimo. Entonces, cuando no aceptamos ese evento, ese suceso, yo digo que es como estar en contra de las leyes del universo. Y por eso sufrimos. Y el hecho de que nosotros sufrimos, así podemos sufrir lo más que podamos sufrir, incluso nos suicidemos, las leyes del universo no van a cambiar. Las leyes del universo son leyes. Y cuando nacimos, tenemos que aceptar y tenemos que entender que vamos a morir. Todos, sin excepción. Entonces, pudiéramos decir que no sabíamos esas leyes, que no conocíamos esas leyes, pero el hecho de desconocer esas leyes aumenta nuestro dolor por desconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. Hay otras personas que su gran problema de sus papás es que no lo conocieron, fíjate, no lo conocieron, y sufren porque no lo conocieron. Otros sí lo conocieron y lo odian porque los maltrató mucho. Hay casos, ¿sí?
y otro porque pues falleció, de todos modos vamos a sufrir. Porque pareciera que el universo está hecho para sufrir. Pareciera que alguien vino y nos asesoró en cómo sufrir. Y entonces sufrimos por una cosa, por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa. Pero yo creo que ahorita nosotros estamos asesorándolos para ser felices. Y yo creo que ese amor como aceptación, esa empatía, aún estar de acuerdo con ellos que ya no están físicamente, pero que están espiritualmente. Y muchas veces esas personas se comunican con nosotros, pero nosotros no sabemos comunicarnos con ellos en ese lenguaje. Y tenemos que entender y tenemos que empezar a practicar ese lenguaje de pensamientos y de interpretar esa forma como ellos se comunican con nosotros y poder entender ese diálogo entre nosotros y ellos, que no está fácil, pero que sí es posible. Kena, tú te tienes que retirar, nos quedan 5 minutos. Dinos con qué te quieres retirar. ¿Cuál es el último mensaje si es que te quieres retirar? Déjame ver si tengo algunas preguntas del público. ¿Tengo preguntas del público? ¿Quieres contestar preguntas del público o mejor terminas con tu mensaje? No, solamente quería aclarar algo cuando hablé de los regalos, que hoy en día, y sucede mucho, se tapa amor con regalos. No es que yo no me recuerde de un regalo maravilloso que a mí me hayan dado, pero para mí más importante, y siempre será así, era el amor que me brindaban mis padres. Incluso si me daba un regalo, la intención con la que lo hacía, podía hacer la cosa más simple. Hablamos hasta desde un caramelo, ¿verdad? Llegar con un detalle de un caramelo. Pero creo que es muy interesante el tema de el amor de los padres hacia sus hijos. Fíjate que aquí tengo 2 hijas y ni les doy caramelos, ni les doy regalos, ni nada por el estilo. Evita, dime cómo interpretas mi amor por ti. Muy fuerte. Muy fuerte. Podría decir que con tu comportamiento, o sea, con la forma que... ¿Estás escuchando? Por el comportamiento, con la paciencia que los trato, digamos, si es que hay esa paciencia, como hijos. Alejandra, porque no hay chocolates, no hay caramelos, ni felicitaciones, ni pasteles, ni nada. ¿Cómo interpretas el amor? Con tu ejemplo de bondad, sabiduría. Con ejemplo de bondad, porque yo no soy nada de eso que están diciendo ustedes, ni el papá tuyo, ni el papá de Olga, soy yo. No soy ese, pero creo que ese amor se tiene que reflejar, y ese amor lo tienen que ver los demás, ¿no? Si no, pues entonces... Así es. Cada quien es como es y cada quien da su amor a su forma de hacerlo. Así es. Pero el amor es el amor, o sea, el amor es que aunque no seas el más cariñoso del mundo o el más expresivo del mundo, tú sabrás cómo amas a tus hijas y tus hijas lo sienten de esa manera. Exacto. Ahora sí viene la primera pregunta. Bueno, dice José Menjivar que ha leído acerca de Kena, que te ¿Sí se está felicita y escuchando? te admira mucho. ¿No se está escuchando? Si le prendes al Zoom, algo por el estilo. Ok. Ahí está. Dice José Menjivar que ha leído acerca de tu libro, Kena, y que te mira, admira muchísimo, mira. y que la actitud que has tenido frente a las adversidades y los problemas que has enfrentado, que de veras que es un ejemplo de libro. ¿Ok? No que no nos No, que no nos iban a ver a las 2 o 3 de la mañana. Y también Aura Rivas. ¿Quién era? Kena? Perdón, José nena. Menjivar. José Menjivar. No puso de dónde es, pero nos sigue por Facebook. No puso nada, pero ponle que es de España para que se ponga interesante. Yo creo que sí. Traía playera de los Tigres, yo creo que es de aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Sí, entonces, y también dice Aura Rivas que pues ustedes ya comentaron acerca de las fotos, vemos fotos y nos recuerdan, nos traen bonitos recuerdos y también nos trae tristeza, ¿verdad?
Y De Nuevo Laredo, José Menjivar es de Nuevo Laredo. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo dura el duelo? Nos está preguntando Aura Rivas, y ella también dice que su esposo falleció hace 3 meses y siente que murió algo dentro de ella, que sigue adelante y lo hace por obligación, porque no tiene otra opción. ¿Cuánto tiempo dura el duelo, Kena? El duelo no tiene un tiempo, el duelo es algo muy personal. Así es. Lo que es importante es no quedarse no tiene un tiempo, cada quien puede superar un duelo muy rápido y no es cuestionable, y una persona puede quedarse un poco más en el dolor y tampoco es cuestionable, porque cada persona vive un proceso diferente. Lo más importante de todo el proceso del duelo es que lo primero es reconocer que estás pasando por ese dolor, reconocerlo sin sentir miedo de lo que estás viviendo, de lo que estás padeciendo, de lo que en ese momento sientes, ¿no? Aceptarlo. En el momento que tú empiezas a reconocer tu dolor, es que tú puedes dar paso a tratar de sanarlo. Hay que reconocer las emociones. Yo creo que es muy importante reconocer nuestras emociones. Y a partir de ahí, yo siempre creo que digo, esto es una montaña rusa. Cuando estás en un duelo es una montaña rusa. Subes y bajas. Tienes que esforzarte, y siempre lo voy a decir, hay que esforzarse en estar lo mejor que se puede. Si al otro día estás triste, no importa. Te lo permites, si tienes que llorar, te lo permites, porque la resistencia a esos sentimientos es lo que nos va a causar más estancamiento en la situación. Entonces, ¿estás mal? Bueno, lloras, pero al otro día te levantas con fuerza, te pones bonita, te arreglas, te vuelves, y eso va a llegar un momento en que poco a poco vas a ir superando. Y otra cosa que es muy, 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 muy importante, y es la comunicación. Cuando no podemos solos, tenemos que buscar ayuda dentro de nuestras familias, amigos, terapeutas, psicólogos, lo que nosotros consideremos. Pero porque la mente es muy complicada. Cuando estamos en una situación difícil, la mente nos habla de una manera que puede ser muy tóxica. Y si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no nos hablamos, el único o la única persona que nos va a hablar es nuestra mente. Y nuestra mente nos puede meter diálogos bastante dañinos. Entonces ahí hay que ocuparse, hacer actividades, buscar ayuda, conversar. Yo siempre digo, y en mi libro lo digo, de lo bonito que son las personas cuando tienen ese interés en el otro, ¿no? En ayudarte, en escucharte. A mí me han ayudado mucho. Yo sola no he salido. Yo tengo gente a mi lado porque me he comunicado, me he expresado, he hablado, he dicho lo que siento. Porque, insisto, cuando estás solo y te encierras en el dolor, es difícil salir. Olga, ¿cuánto tiempo dura el duelo? No tiene una duración. No. Cada Okay. uno, vamos a aprender de aquí. Y cada uno tiene su propio tiempo. Depende de muchas cosas, de la edad, de las actividades, como dices tú, Kena, qué bueno que hagas esas actividades porque te distraes. Yo les quiero platicar algo personal en esto. No crean que porque a lo mejor me estoy mostrando como que no sentí la muerte de mis padres. Por supuesto que yo lo sigo sintiendo, pero es una cosa que tienes que asumir tú misma, por respeto a ellos y por respeto a ti, por respeto a uno. Yo recuerdo que cuando murió mi papá, sí lloraba, pero mi papá murió primero que mis abuelos. Entonces los abuelos estaban conmigo, estaban con nosotros, éramos 5 hermanos, y quieras que no, como quiera, te están aconsejando, te platican ejemplos, te platican casos de la familia, de los amigos, etcétera, y eso te reconforta. Aparte la oración te reconforta muchísimo, muchísimo. El distraerte, el estar positiva, muy bien, muy bien.
Otro caso después, con mamá, cuando mi mamá murió, yo no podía entrar a la casa. Yo no podía entrar a la casa, me paraba en la puerta y ¡ay! Ahí está lo que me refiero, que te recuerda. Sí, Te sí. recuerda eso. Sí, te recuerda. Sí. No sé, hasta el olor de la casa, ¿verdad? Así es. Entonces, yo tenía mucho ese problema. Déjame, Un día. déjame seguirle porque Kena se nos va. Ándale, Fíjate, ok, ok. voy a platicar mi historia. Yo normalmente, mi familia sabe que yo no lloro ante cualquier situación. Yo tengo un problema y difícilmente alguien me va a ver llorar. Y es que tengo este problema, me pasó. Eso no está en mí llorar. Nunca de los nunca. Lloro cuando veo una película triste, eso sí lloro. Pero ese día que murió papá, yo les dije un día, lo velamos 2 noches, les dije una noche, se cerró en la noche y les dije, mañana voy a venir a llorar con mi papá. Voy a venir a llorar 1 hora. Y llegué exactamente a llorar con él 1 hora. No sé si él lloró conmigo, pero yo sí lloré Seguramente con él. sí. Seguramente se lloró conmigo. Seguramente sí. Y nada más esa hora. Nunca más recibiendo invitados, nunca más, ni la fecha después, nada. Ni antes, ni durante, ni después. Nada más ese momento dije, voy por 1 hora. Sí le voy a llorar a papá, por lo que tú dices, no hay que negarlo, no se puede negar. Yo creo que hacerse uno el macho de más no funciona. Y entonces pues voy a llorarle 1 hora, ¿no? Y me fui y le lloré 1 hora exactamente, me paré, ya estaban todos ahí porque pues ya la hora que yo había dicho, y se acabó, nunca más me vieron a mí llorar sobre ese tema. Kena, tenemos más preguntas, Kena, pero si tú te quieres ir, te puedes ir, le seguimos nosotros, o si quieres contestar otra pregunta. Sí, claro, por supuesto. Otra pregunta, porque aquí veo como unos 4 o 5 papelitos más todavía. Bien rapidito para que Kena se vaya a descansar. Bueno, ay, perdón. Hay que prenderle al... Bueno, son comentarios. Uno de Carlos Carlos Rodríguez Rodríguez dice, yo perdí a mi esposo y además de que mi fe se ha fortalecido, también sé que él también está bien en el cielo, ¿verdad? Y sí le duele mucho. Sí. Caro. Claro. Perdimos a Ricardo. Sí, al esposo Perdimos a de 7 Carolina. compañeros. Ajá. Perdimos a 7 compañeros. ¿A quién más tenemos, Mine? Ok, bueno, y también Mónica Flores dice, a mí se me murió mi bebé hace 3 meses y hace 20 días falleció su mamá. Y pues se ha fortalecido, ¿verdad? Porque se ha dado cuenta que hay que aceptar, vivir con los bonitos recuerdos y enseñanzas que hemos tenido acerca de nuestros familiares. Es que yo creo que ella ve en propósito de vida, algo por el estilo. Ella es Moni. Moni de nosotros. Ella acaba de perder a su Déjame- mamá y perdió un bebé hace 3 meses. Déjame platicarle la historia de Moni. La historia de Moni la conocí cuando una vez me visitó, que quería que fuéramos a un penal, porque se le estaban suicidando 4 o 5 reos por semana, y entonces me mandó a hablar a mí, y yo creo que en 2 o 3 veces bajamos a 0. Desde entonces somos invitados a ese penal. Hoy ella es parte de nuestro Con tu equipo, papá. Kena, en donde comparte sus enseñanzas en una escuela, y vamos a hacer yo espero que vamos a hacer un programa para, la gran mayoría dice que son inocentes, vamos a hacer un programa de hacerlos licenciados, abogados, en una sola especialidad, que se defiendan en ese caso que son inocentes. Ella es Mónica. Un saludo a Mónica, seguramente nos está viendo. ¿Qué más tenemos? Esas no son preguntas, son comentarios. Bueno, ¿Preguntas? son comentarios de Magdalena Velázquez. Dice, Marcelino, ¿usted sabe cuánto me ha apoyado en sus libros de propósito de vida? He aprendido con mis duelos, seguimos luchando y está muy agradecida con... ¿Quién es? Se llama Malena Velázquez. Ujú. Saludos, qué bueno que nos sigue. Saludos, Malena. Ujú. Y José Francisco Orozco dice que cree que lo primero es que tienes coraje y le reprochas a Dios, y ese reproche Lo que dura decíamos, meses Kena, sí, o dura reproches a años, Dios, le comienza a agarrar coraje a todo el mundo. hasta que encuentras ese mensaje divino, ¿verdad? Hasta que encuentras el mensaje divino, ¿ok? Sí. ¿Son todos?
Bueno, nos acompañan del CETI 66 y también de Guadalajara, Río Bravo, Durango, Estado de México, Carlos Borrego, de Saltillo, Bernabé Álvarez, de Querétaro, Ernesto de Linares y Rosy Campos de Nuevo Laredo. Muchísimas gracias a todos. Pues yo creo que si no tenemos alguna otra pregunta, ¿con qué te quieres despedir, Kena? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Eugenio? Ninguna. Me quiero despedir con algo para mí muy, muy importante. Adelante. Y es que una de las cosas más hermosas que creo que me han pasado a mí en la vida, y es una de las cosas que quiero seguir transmitiendo, es que debes liberar tu corazón para que el mundo, el universo te fluya, tengas una energía bonita, una energía positiva, te llenes de gente linda a tu lado. Tienes que luchar constantemente por ser mejor cada día, pase lo que pase, y cuando digo pase lo que pase, me refiero a pase lo que pase. Tenemos que buscar la luz, liberarnos de rencores, de odios, porque todos esos sentimientos negativos no le hacen daño a más nadie que a uno mismo. Entonces yo creo que una mujer se mantiene bella, una mujer se mantiene hermosa por su actitud, por lo que tiene en su corazón, lo que está dentro se refleja afuera. Igual pasa con los hombres, entonces creo que es importantísimo mantener una actitud bella, un corazón sano y ir para adelante. ¿Qué tanto crees, Kena, Olga, qué tanto crees que detrás de esa no aceptación, detrás de ese no perdón, detrás de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza, qué tanto crees que está el egoísmo? ¿Qué tanto crees que está el orgullo? ¿Y qué tanto crees que está la soberbia detrás de todo eso? Muchísimo. Cuando nosotros perdonamos, aceptamos, lo que le dimos fue un gran golpe a ese orgullo, a esa soberbia. Exacto. ¿Sí? Y entonces dejamos que salga ese amor. Y una vez que sale ese amor, somos... Porque esa es la fuerza más poderosa en el universo. Maravilloso. Olga, Mejor que eso. Detrás de ese dolor, angustia, tristeza, ¿qué tanto está el orgullo, soberbia? Muchísimo. Egoísmo. Muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Hace rato tú lo decías, cuando tus hermanos tenían que hacer lo que tú les decías y si no lo hacían, pues ese es egoísmo 100%, ¿no? Y no respetamos a ellos que sean como sean, y eso nos duele a nosotros muchísimo, claro. ¿Sí? Pero a los otros no les duele lo mismo que a nosotros nos duele, ni piensan como nosotros. Eso es lo que tenemos que empezar a respetar. El mismo amor nos hace a veces ser así porque somos un poco de mente. Yo siempre digo que cuando tenemos esos pensamientos estamos muy corticos de mente todavía, entonces creo que cuanto más estamos abiertos al conocimiento, al universo, creo que pasamos por esas etapas. Yo he pasado por esa etapa. Creo que en el momento que empezamos a crecer espiritualmente, a crecer realmente, entendemos eso que tú llamas, de cierta manera, es una liberación. Así es. Entonces, entre más sufrimos, Olga, Kena, ¿sí? El público, entre más sufrimos, entre más nos complicamos la vida, estamos más lejos de nuestra esencia, que es el amor. Y conforme nos vamos acercando a ese amor, la felicidad va apareciendo, el éxito va apareciendo, las personas que buscabas van apareciendo, las cosas que buscabas van apareciendo. Y eso es cuando se dice que cuando tienes muy claro lo que quieres, el universo conspira para que todo eso suceda. Así es. Y nada casual que estemos coincidiendo desde México, Venezuela, España y no sé qué tantas cosas más para esta plática de hoy y compartirle al público esto. Sí, y sobre todo, pues ya yo para terminar siempre diría que es todo un aprendizaje, Marcelino. Por eso mi libro, de hecho, los que lo han leído, las personas que lo han leído,
dicen que es como una guía terapéutica, porque muchos somos ignorantes al principio, ¿no? Pasamos por ese tipo de cosas tan fuertes y todo, y yo a través de este libro he querido plasmarles cómo se puede, cómo estamos, cómo entramos en el dolor, cómo estamos en el sufrimiento, y cómo poco a poco vamos saliendo, y en el momento que vamos saliendo, cómo las cosas nos van a fluir, lo que acabas de decir tú. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, vienen personas maravillosas, ocurren cosas mágicas, lo inesperado sucede. Entonces por eso es que les he mostrado a través de este libro el proceso de cuando estás estancado, cuando estás pasando por este dolor, y cómo poco a poco va saliendo. Y al final sale la libertad también, la libertad espiritual. Olga, ¿con qué te quieres despedir? Sí, ahorita hablaste espérenme. Ayuda, please. Quiero prender. Ahí está, gracias. Ahorita hablaste de casualidades. Ajá. ¿Verdad? De casualidades. En la mañana yo estuve casi hasta las 3 de la tarde en una serie de conferencias y hubo una que me llamó muchísimo la atención y es con respecto a eso. Y me lo grabé porque me gustó mucho. Dice, no hay casualidades. No hay casualidades. Lo que nosotros decimos una casualidad es una forma de que Dios nos dice que está presente. Por algo suceden las cosas y suceden en el momento que deben suceder. Pues yo te quiero agradecer, Kena, te quiero agradecer, Olga, le quiero agradecer a todo mi equipo, a todo el público de los diferentes países que nos acompaña normalmente. Muchas gracias por todo. Y me voy a despedir con eso que dijo Olga, que la casualidad, la suerte o destino, se dice que son palabras que se inventaron para explicar cosas que no tienen explicación. Así es. La suerte, la casualidad o destino son palabras que se inventaron para explicar cosas que no tienen explicación. Muchas gracias, Kena. Muchas gracias a todos. Gracias, Olga. Gracias a todas las personas que se conectaron y bueno. Nos vemos por allá el último sábado de agosto a las 6 de la tarde. Hoy Cosas fue a las 7, pero es a las 6 de la tarde, con otro tema. ¿Vamos con tu tema? Vamos con mi tema, es el amor. El amor. Así es de que no te lo vayas a perder, Kena, porque vamos a entrar muy a fondo con el amor. ¿Sí? Esta es una investigación de Olga que duró ¿cuánto tiempo, Olga? Yo creo que como unos 6-7 meses. Como unos 6-7 meses, con varias personas de diferentes países y de varias personas de diferentes partes de México. Religiosos, no religiosos, maestros, no maestros. Ahí se los platicamos. No les seguimos diciendo más porque si no ya no van a ver. A lo mejor está tan extenso que lo vamos a tener que comprimir. En una o dos veces. Puede ser. Hasta luego, Kena. Hasta luego. Adiós. Público. Nos vemos. Próximo día último de agosto seguimos con estas conferencias. Muchas gracias a todos.